El contenido de este podcast está recomendado para mayores de edad. Los comentarios son responsabilidad de los anfitriones e invitados. El uso del lenguaje, así como algunas opiniones, pueden ser ofensivos. Se recomienda criterio y discreción. Hola amigos, salud. Bienvenidos a Salud. de un nuevo episodio de su podcast Academia Neta. Yo soy Katia. Y yo soy Héctor y a nosotros nos acompaña el día de hoy May Ortiz. May, muchísimas gracias por acompañarnos en el podcast de investigación de académicos. No es ni 9000, pues que andamos aquí pues queriendo pues echar chisme más que otra cosa, ¿no? Decimos que es para divulgación científica, pero es más chisme que otra cosa. Bienvenido, May, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias Katia, Héctor, por esta invitación. Y pues vamos a ver cómo vamos a ir empezando a echar el chal. Va que va, muy muy bien. ¿Y qué onda, Mike? ¿Qué es lo que te andas tomando? Pues agua. No me dio tiempo de preparar algo, pero estoy bien con agua. Ok. Sí, esto no sé si es una muestra de que tenemos un problema, Katia. Tal vez sí, porque debo decir que estamos grabando al mediodía. Acabo de decirle a Héctor que tiene como media hora que desayuné y que en mi excusa dije, no me va a dar tiempo como de bajar por una cerveza, prepararme un algo y dije, pues voy a agarrar una de las ampollitas que tengo aquí en el Ibero. Entonces sí, probablemente creo que tenemos un problema, pero mira, hasta que nadie nos diagnostique, no hay por qué decir que es un problema, entonces no te preocupes. Estoy totalmente de acuerdo. Hay que ser muy felices. Bueno, May, pues platícanos un poquito de ti, qué es lo que estudiaste, qué es lo que estudias, de qué han sido tus proyectos de investigación y en qué andas metido en estos momentos. Ok, buena pregunta. Soy muy diverso, quiero aclarar desde un inicio, porque tal vez les parezca un poco extraño todo lo que les voy a comentar ahorita. Bueno, en la licenciatura estudié la licenciatura en Arte y Patrimonio Cultural con la especialidad en Gestión en la Universidad de la Ciudad de México. Después hice la maestría en Comunicación y Política en la UAM Xochimilco y ahora estoy en el doctorado en Humanidades también en la UAM Xochimilco. Y antes estudié una carrera técnica en repostería. Un poco diverso. No, qué bueno. Yo creo que más tarde nos vamos a tener que sentar a platicar tú y yo porque es justo al doctorado al que quiero entrar. Ah, mira, pues adelante. Te lo recomiendo, altamente recomendable. Eso lo hace que me den más ganas de aplicar. Sí, pues ha sido toda una experiencia estar ahí. Pues pasar de una institución a otra, ya es la segunda parte, ¿no? De la parte del posgrado, ¿no? Ya hice la maestría ahí en la UAM Xochimilco y ahora voy con el doctorado. Sí, es toda una experiencia, todo este trayecto, ¿no? Que hace uno de una universidad a otra, tienen distintas formas, modos, maneras de llevar, ¿no? Y aparte, pues ya brincar de la licenciatura al posgrado, sí es un poco distinto, pero no, me parece que ha sido como muy gratificante, al menos desde mi perspectiva y desde la experiencia que he tenido en la UAM. Me encanta estar ahí. Sí, claro, me imagino. Es que también debería de hablarse de eso, porque uno piensa que todos los posgrados son iguales y no es cierto. O sea, cuando vas de una institución a otra te vas dando cuenta, te enteras que aunque tratan más o menos de lo mismo, o sea, un posgrado, se manejan de maneras distintas, la grilla es distinta, el chisme es distinto, entonces creo que es importante. ¿Y de qué va tu actual proyecto? Sí, digo, para reconectar con lo que estabas mencionando, y aparte que este doctorado de manera específica tiene apenas algunos años y nosotros somos la segunda generación, así que estamos estrenando. Y bueno, aunado a esta cuestión, una de las líneas que se están trabajando en este doctorado es sobre los estudios culturales y la crítica postcolonial, que es donde yo estoy ahí metido, y pues actualmente estoy trabajando con temas sobre patrimonialización. Y bueno, yo estudié gestión cultural con una idea como un poco
decimonónica del patrimonio cultural. Y lo que me interesa en este momento, pues, es precisamente pensar, cuestionar, criticar mi propia formación, ¿no? Y esto relacionado a la gestión cultural y al tema de la patrimonialización. Entonces estoy trabajando con tres objetos ahí como interesantes, que es, uno es el Tren Maya, el polémico Tren Maya, otro es la Guelaguetza, que todos aman, pero que también tiene sus partes complicadas y muy polémicas también. Y por otro lado también otro tema que es como muy actual, que son los textiles que provienen de distintas comunidades, ¿no? Y por ahí estoy trabajando. Cabe mencionar que May es un ávido coleccionista de textiles, ¿no? Tiene una colección impresionante, ¿no? Entonces, como comentario al margen. Como dicen por ahí en los memes, ¿no? Ya nos exhibiste. No, pero padrísimos, esas cosas padrísimas que tienen, entonces padrísimo, la verdad es que sí, él no lo hace por moda, lo hace porque realmente ama esas cosas. Está Es bien, buenísimo. todo mundo tiene sus hobbies raros. No colecciono botellas, lo malo es que me las acabo, pero bueno, pues todo mundo tiene sus errores. Sí, todos tenemos nuestros hobbies. Sí. Ok. Y bueno, Todos Mike, pareamos. y por ejemplo, y ahorita, tu actual proyecto, ¿de qué va? ¿De qué va tu actual proyecto ahorita lo que estás trabajando? Así en sí. Pues bueno, básicamente lo que me interesa es analizar cómo a través de ciertos procesos de patrimonialización se mantiene o se reproducen las huellas coloniales en nuestra sociedad, ¿no? En ese sentido, una de las cosas que me interesa a mí es entender cómo a partir de cierto tipo de dispositivos, ¿no? Muy Foucaultianamente, o a través de cierto tipo de tecnología, pues, y específicamente dentro del campo cultural, pues el colonialismo ha sido algo que ha perpetrado incluso de nuestras dinámicas actuales, que es una de las apuestas del poscolonialismo, ¿no? Entender cómo hay ciertas marcas, ciertas huellas, en donde uno puede detectar cómo esa colonialidad sigue presente en nuestra actualidad. Entonces, una de las cosas que a mí me importa es cómo mediante cierto tipo de actividades culturales o de procesos culturales o de ciertas instancias, ¿no? Uno podría detectar cómo se sigue manteniendo esta visión colonial por parte del Estado, y no solamente por parte del Estado, sino incluso por parte de las empresas, ¿no? Por ejemplo, para entender un poco a qué me estoy refiriendo, actualmente hemos estado viendo que existe una gran cantidad de empresas de la moda que se apropia de estos textiles, ¿no? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué está sucediendo ahí? ¿Realmente hay un trato igualitario? ¿O realmente es una visión donde se sigue expropiando y se sigue obteniendo cierto tipo de imaginarios sociales, culturales, por parte de las empresas en este caso? O sea, ya lo hizo el Estado, ¿no? Pensemos que cuando de repente se nos presenta un político huipilizado, pues se está expropiando la identidad del otro, ¿no? Entonces, estas empresas pues vuelven a hacer lo mismo, pero ahora a partir de ciertos elementos estéticos que convierten en un producto mercantilizable. Y ahí es donde yo voy detectando que esta huella colonial se sigue manteniendo, ¿no? Ya sea por parte del Estado o por parte de la iniciativa privada, y por ahí va la cosa. Suena muy interesante, sobre todo la discusión como del plagio de estos diseñadores a los grabados indígenas, creo que estuvo como muy en boga hace unos meses, no sé si todavía este año, pero lo que me llama la atención es que es como cíclica, o sea, tiene como no es algo que nada más salga en un momento histórico y ya pasó, sino que tiene como su recurrencia. Y lo peor de todo es que siempre es una marca distinta y siempre es como le ven la cara y siempre termina en lo mismo, ¿no? Pero bueno, por qué elegiste esa línea de investigación, Mike? Pues precisamente, como les comentaba hace un rato,
yo me formé como gestor cultural, ¿no? Hace un rato platicaba con Héctor lo polémico que es a veces hablar de ciertas nociones o conceptos. En ese sentido, para mí era muy polémico todo el tema del patrimonio, porque básicamente en nuestro país, que es como uno de los lugares donde hay tantos patrimonios, estamos siendo de los primeros lugares en el mundo, y en América me parece que somos el primero, si no mal recuerdo, y de repente uno nunca se pone a cuestionar qué hay detrás de estos procesos de patrimonialización, ¿no? O sea, qué es lo que dice la UNESCO, qué es lo que dice el Estado, qué es lo que dice la iniciativa privada, y pues solamente decimos, ay, qué bonito nuestro país, tan grande, tan magnífico, tan impresionante, que tenemos tantas cosas que dar y ofrecer al mundo, pero ahí hay una lógica de dominación que es muy fuerte, donde se ha estado extrayendo de las comunidades, no, no solamente, e incluso no solamente de la iniciativa privada y del Estado o de estas políticas culturales, sino incluso dentro de la propia investigación. Y en ese sentido, a mí no me interesaba volver a repetir este análisis sobre las comunidades, donde uno va y las exotiza y las conviertes en cosas o en objetos de análisis o de estudio, que también lo platicaba con Héctor, sino que me interesa analizar el poder, ¿no? Que las está de alguna manera subalternizando. Entonces, en ese sentido, no es analizar a la comunidad, sino analizar estos grandes procesos que están surgiendo acá como telarañas, y por parte incluso de instancias como la UNESCO, que siguen promoviendo y produciendo estas narrativas, ¿no? O estos procesos de patrimonialización de cosas que les pertenecen y que las comunidades nunca se les pregunte si quieren o no que sea patrimonio de una idea de nación, sino que simplemente el Estado se ha apropiado de estos objetos, de estas cosas, de estas lógicas. Y bueno, también de la academia, hay que decirlo, ¿no? La propia academia, y ya sabemos, ¿no? El imperialismo que produjo la antropología y que al que colaboró, no estoy diciendo que sea ahora la antropología eso, pero que en un inicio la antropología sí inició y la gestión de alguna manera estaba reproduciendo, ¿no? Los gestores culturales nos hemos casado también con una idea de proyectitis donde queremos salvar al mundo y a las comunidades y decirles qué es lo que tienen que hacer con sus objetos, con sus costumbres, con sus fiestas, y la cosa no va por ahí. Entonces me parece que estamos en un momento muy crítico donde tenemos que cuestionarnos, incluso los gestores culturales, lo que estamos haciendo, ¿no? Nuestros proyectos, idealizando a las comunidades. Entonces, bueno, esa es la razón por la que estoy en esa línea. Que creo que justo es como la importancia de los estudios decoloniales, o sea, salir como de esta idea en que las comunidades son como exóticas y son como algo que está fuera como de lo común y tienen como ese toque, ¿no? Y bueno, Mike, ¿por qué, bueno, dirías que es diferente estudiar este tema en otros países? Claro, por supuesto, porque de entrada la línea que nosotros estamos siguiendo es un cuestionamiento de entrada al eurocentrismo, ¿no? Entonces, de ahí difícilmente podría ser esto en Europa, ¿no? O en otro país, tendría que ser en el sur. Y tampoco es una idea como muy romántica, ¿no? Del sur, porque a veces incluso creo el problema con el decolonialismo es que quisiéramos como regresar a un pasado donde el colonialismo no generó un efecto y me parece que tampoco va por ahí. Entonces, en ese sentido, incluso desde el poscolonialismo hay una reflexión fuerte sobre qué es lo que está haciendo el decolonialismo, ¿no? Que a veces sin querer o no lo sé, exotiza también o trata de llegar como a una idea primigenia donde todo era perfecto, donde todo era bueno y era bonito, y tampoco es la apuesta, ¿no? No queremos, bueno, al menos desde mi perspectiva no es mi intención, porque también hemos despojado a las comunidades de su propia posibilidad de hablar por ellas mismas. Y no es esa la lógica, ¿no? Porque entonces seguimos colonizando desde lo académico, diciéndoles qué es lo que sí tienen que hacer o qué es lo que no tienen que hacer, o cómo deberían de hacerlo, cómo deberían de recuperar sus saberes ancestrales. Y esa no es la lógica o no es la apuesta a lo que yo estoy queriendo, ¿no? Sino mi idea es tratar de identificar mis propias huellas coloniales en mis saberes, ¿no? Como gestor cultural, en la política cultural del Estado y en la participación de la iniciativa privada y qué es lo que hemos estado haciendo, ¿no? En estos procesos de patrimonialización e incluso cuestionarnos también como academia, que creo que eso hace falta mucho dentro de lo que nosotros estamos trabajando. Y
Y digo, ahora que mencionas esto, ¿por qué se te ocurrió estudiar esto? ¿Por qué crees que es importante que pues, estudiar este tipo de cosas? Digo, pues, sabemos nosotros que es importantísimo, pero pues ahora sí que la gente sepa por qué es importante esto. Mira, creo que una de las lógicas que hemos estado viendo en muchos países, países que han sido colonizados, ¿no? Tanto en África, en Asia, pero especialmente en América Latina, es el despojo. Y no solamente ese el despojo y el extractivismo por parte de, insisto, en estas instancias, sino también esta colaboración que nosotros hemos aceptado por la mexicanidad. Decimos, insisto, esta idea de que tenemos del gran patrimonio, de estos grandes objetos que poseemos que no nos pertenecen, pero que los vendemos, incluso en estas lógicas del turismo, ¿no? Y entonces, de repente vamos y todos queremos ir a Oaxaca y todos queremos conocer los pueblos y todos queremos hacer tal cosa y pertenecer y identificarnos, ¿no? En esta idea de la mexicanidad, pero a veces nos damos cuenta que no somos parte de, ¿no? Y también creo que tenemos como una cosa pendiente ahí de cuestionarnos qué es esto del mestizaje en nuestro país y qué tanto daño ha hecho el mestizaje. Y básicamente, pues la identidad de vasconcelista, ¿no? Se funda con esta idea del mestizaje. Y es una cosa que no hemos cuestionado. ¿Y por qué es tan importante? Pues porque eso reproduce formas de racialización, ¿no? O sea, donde empezamos a jerarquizar socialmente quiénes sí, quiénes no, quiénes pueden acceder a la educación. Incluso hay una investigadora que yo admiro y quiero muchísimo, pero me pareció brutal lo que dijo. Me pareció muy violento cuando decía que para que no se perdieran estos saberes ancestrales de la producción de artesanías, pues que no estudiaran, ¿no? ¿Y por qué le voy a decir yo a una comunidad que no estudie o que no acceda? Entonces es nuevamente esta idea de exotización, que es muy bonita, que es muy padre, que no se pierda el patrimonio, que no se pierda este saber, pero que a la vez sigue cosificando y sigue haciendo creer que estas comunidades están para eso, ¿no? Para hacer bonito nuestro mundo, y no va por ahí. Y creo que nosotros tenemos que cuestionarnos esta idea del por qué hemos pensado que estas comunidades, o qué es lo que ha pasado con el zapatismo, ¿no? Que nos van a salvar de qué o cómo. Decía una amiga con la que platicaba hace un tiempo, bueno, hace unas semanas, de hecho, o sea, cómo incluso dentro de ciertas escuelas, me sumo ahí, ¿no? Desde gestión cultural o de la ENA o de la gente que está trabajando en estos temas, tiene que hacer como una especie de ritual, ¿no? A ciertas comunidades como las zapatistas o Cherán, donde de repente va a recibir esta iluminación salvacionista, ¿no? De las comunidades indígenas o esa idea primigenia del comunismo, del socialismo, de una sociedad mucho más igualitaria. Entonces hemos idealizado mucho también a las comunidades y las hemos de alguna manera como obligado que sean nuestra salvación, ¿no? Y no nos hemos puesto a repensarnos nosotros desde nuestros propios lugares de enunciación, que también es uno de los temas del poscolonialismo, pensarnos desde nuestros privilegios, ¿no? Pensarnos desde donde estamos hablando, porque es muy cómodo decirle qué es lo que tienen que hacer a las comunidades y no pensar en qué es lo que tenemos que hacer nosotros para que no se siga reproduciendo esto. Entonces creo que en ese sentido es muy importante porque a veces dentro de la academia reproducimos ciertas relaciones de poder que nunca nos cuestionamos desde nuestros lugares de privilegio. Entonces eso es lo que estoy intentando hacer. Yo creo que está muy chingón que partas como de esta idea de, además de hacer tu proyecto, hacer como una propia crítica a la academia, y no nada más a la academia actualmente, sino a la academia, cómo ha venido siendo el trabajo antropológico desde que la antropología inició, ¿no? Porque creo que ahorita con lo que estabas diciendo viene a mi mente como esta foto icónica de Malinowski vestido de blanco, así bien mamador, creo que como, y todavía creo que está como muy presente esa imagen, no digo que en todos, pero sí creo que es una imagen que todavía está muy presente en muchos antropólogos de yo voy a llegar a la comunidad y les voy a traer iluminación y así. Tampoco digo que es lo que ha hecho Malinowski, pero esa foto para mí, o sea, en mi interpretación da esa evocación, ¿no? Entonces, creo que está muy chingón. Está muy, muy chingón. Y creo que es Muchas importante que gracias. también, sí, no, nada. Creo que la gente también es importante que sepa esto, ¿no? Que hay como una corriente, yo diría, no sé, qué opinen ustedes, mis estimados amigos, que
que es necesario y que esta corriente tiene como que ha empezado a hacer como esta parte, no nada más en antropología de, ok, sí vamos a hacer también como nuestro proyecto de investigación, pero también hay que hacer crítica a nosotros como academia, que eso para crecer está cabrón, ¿no? Hay muchísimo dogmatismo en la academia, ¿no? Sí, justamente yo creo que sí es importante y sobre todo ahorita de lo que platicamos, hay como aparte con respecto a esta cuestión colonialista, evidentemente, bueno, la gente de pie no le llama colonialismo, ¿no? Pero pues sí, siempre existe esta cuestión, sobre todo yo la veo cada 12 de octubre, cómo surgen los dos bandos, el bando de no, es que llegaron a conquistarnos y nos destruyeron y nos despojaron y demás, y hay que volver a adorar a Quetzalcóatl y a Tlaloc, y la otra versión, ¿no? De no, es que nuestra herencia española y venimos aquí a traer educación y cultura y demás, shalala, ¿no? O sea, son como dos visiones bien opuestas, y pues que lo peor del caso es que en muchos casos hasta son como ahí complementarias, ¿no? Y que son bien terribles esas cosas, son bien, bien terribles. Y aparte, Héctor, estamos como en un periodo bien interesante porque van a celebrar los 500 años, ¿no? De la caída de Tenochtitlan, el 1500, ahora que en 2021, ¿no? Pensando en 1521. Entonces, va a ser todo un tema el próximo año que nos va a generar mucho más polémicas de lo que tú estás comentando. Y efectivamente está esta idea de la modernización, ¿no? Que vinieron a traer los españoles o los conquistadores. Y también está esta crítica de decir, bueno, tienen que pedirnos perdón, pero ahí hay una cosa bien interesante de lo que tú estás diciendo. ¿En qué momento el Estado mexicano también le pide perdón por los colonialismos que están reiterando de manera interna? Entonces, ahora no es un colonialismo europeo, eurocentrado, sino que hay cierto tipo de colonialismos que son los que me interesan a mí detectar, que también se están reproduciendo al interior del Estado mexicano, ¿no? O sea, desde la lógica, por ejemplo, cuando tú vas al Museo de Antropología y te encuentras que la sala principal, el relato principal fundacional de este país son los mexicas y no son los tarahumaras, no son los mayas, no son los tzotziles, no son los celtales, no son los rarámuris. Entonces, hay una lógica donde se ha borrado también las otras historias de esos otros pueblos. Y en ese sentido, también el Estado pues no se pone a cuestionar cómo ha instrumentalizado las culturas de esos otros pueblos o de esas otras comunidades. Entonces, ahí es creo que una de las situaciones que también no se ha colocado sobre la mesa, ¿no? Bueno, ya hay, evidentemente, hay cosas escritas respecto a estas reflexiones que estoy comentando, pero el Estado no lo ha hecho, ¿no? Nosotros mismos no lo hemos hecho, ¿cómo nosotros reproducimos esa colonialidad? Porque, como tú dices, el 15 de septiembre de repente te sale toda la mexicanidad y te pones un huipil, ¿no? Y ya tú ya eres muy indígena, no sabes de dónde vino, no sabes ni qué onda con este objeto, no sabes si tiene un valor ritual. Tú lo que aquí agarrar es como reproducir este estereotipo de la mexicanidad. Entonces me parece que estamos en una lógica donde el nacionalismo también tiene que ponerse en cuestionamiento, ¿no? Decían que con estas identidades globalizadas pues ya no era un problema, y la verdad es que no. O sea, vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, que sigue pensando que su nacionalidad es, cuando también surge a partir de una lógica colonialista, ¿no? Donde desaparecieron prácticamente todos los pueblos originarios de Estados Unidos, ¿no? Y lo mismo en Argentina. Entonces, la idea de nación está muy presente y muy fuerte, y la historia también es un tema bueno, tiene que ser como cuestionado ahí. Sí, de hecho ahorita que mencionaste Estados Unidos, que estabas hablando de esta cuestión del colonialismo, a mí me encanta la película de los Locos Adams, ¿no? Las dos. Y me encanta esta parte cuando hacen la obra, ¿no? O sea que, pues, o sea que dicen, ay, les traemos educación, cultura, bibliotecas, ¿no? Ustedes que son salvajes, y como le dice, no, dice, basta, ¿no? O sea, ustedes vienen a tomar una tierra que no les pertenece, ¿no? O sea, cosas bien interesantes y que se vienen diciendo desde hace mucho tiempo, pero pues que desafortunadamente, pues nada, se agarra, se risa, bueno, que es gracioso y ya, ¿no? Exacto. Sí.
Te iba a preguntar cuál es la relevancia social de tu proyecto, pero creo que con este pequeño diario cultural que nos acabamos de aventar, creo que quedó claro, aunque no sé si quieras agregar algo más. Pues sí, yo creo que tal vez la relevancia en ese sentido, es que quisiera ponerle una etiqueta en esa dimensión, pues es que necesitamos reformular la política cultural de este país y también pensar en qué posibilidades reales hay de la autonomía, ¿no? Ahora también esta idea también muy idealizada sobre qué es esto de la autonomía, porque la otra parte, ¿no? Y que también debe de ser repensada, es cómo las comunidades también, muchas comunidades sí quieren hacer tratos, y quieren hacer tratos con el Estado y quieren buscar otro tipo de beneficios en su lógica de vida. Nosotros lo vimos como con la comunidad de Tilcajete, que dijo, sí, yo le entro con Louis Vuitton y entonces voy a pintarles ¿cómo se llama? Sus portfolios. Y ellos aceptaron con las condiciones que la empresa dijo. Y también, ahora, no es esta idea de generar una idealización sobre las comunidades y que ellas quieren estar apartadas, ¿o no? Más bien, muchas quieren pertenecer, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los lacandones, cuando tú vas y los visitas allá, fue una experiencia, no fue algo que me contaron, fui a la Anajá, a una zona de la selva, en Chiapas, y entonces tú los veías ahí a ellos caminar como si nada, con su ropa, pues, como cualquier otra persona, ¿no? Pero cuando llega el turista, luego van por esta vestimenta que son como una especie de, pues no son los huipiles, bueno, es una vestimenta blanca que utilizan. Entonces, al momento ellos corrieron por eso, y también no es que sean personas tontas o que no entiendan. De hecho, me impresionó porque este hombre que daba las guías sabía como 7 idiomas, ¿no? Entonces, es un hombre súper preparado, súper conocedor, ¿no? De qué es lo que está haciendo y también de cómo pone, de alguna manera, como en esta lógica mercantil, su propia identidad y no tiene ningún problema. Entonces, basta de que idealicemos a esos otros, ¿no? Que tenemos un problema muy fuerte en reconocer al otro como un ser inteligente, que es también una forma de racialización, que no tenemos que estarlos tutelando, que no tenemos que estarlos diciendo cómo van a ser salvados o no, porque también esta como lógica de la obligatoriedad, ¿no? Incluso de aprender los idiomas, pues ¿por qué no puede aprender inglés si esto le va a permitir llegar a otros estratos y a otras lógicas? O sea, ahí también está la lógica de la autonomía, no solamente en el zapatismo o en estos procesos que han tenido comunidades como Cherán, sino también en estas que ellos han apostado de manera personal, incluso en la cuestión de religiosa, ¿no? Lo decía Héctor hace un rato. O sea, uno cuando va a estas comunidades lacandonas, te das cuenta, por ejemplo, que prácticamente la religión originaria, ¿no? Pues no existe, o sea, hay musulmanes, hay cristianos, hay una serie de protestantes, y si tú les dices, no, tienes que dejar o sea, no, ellos fue lo que eligieron creer y están en su propio derecho, así como nosotros estamos en nuestro derecho de elegir la religión o la no religión que queramos elegir, ¿no? Entonces, pues ya basta de paternalismos. Yo creo que esa sería como la apuesta social, ¿no? De dejar de verlos como niños, ¿no? A estas comunidades. Y en este caso, por ejemplo, ¿cuáles dirías que son los obstáculos y las dificultades de trabajar temas como estos? Hay un montón. Pero bueno, me centraré, por ejemplo, en el ámbito académico. Ahorita estoy como, pues, tratando de repensar el tema del patrimonio, ¿no? Y hay gente que ama, adora y se ha casado con el concepto del patrimonio cultural y todo lo bonito y lo atractivo y todos los beneficios y el desarrollo y lo que va a generar este patrimonio. Pero la verdad es que es polémico, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, cuando en el 2000, si ustedes recuerdan, cuando inició el programa de Pueblos Mágicos, todo el mundo quería pertenecer a Pueblos Mágicos, pero la realidad es que trae un montón de problemas. El exceso de los procesos de turistificación ha generado dinámicas pues negativas en ciertas comunidades, o sea, la falta de agua, el tipo de empleos que les dan a estas personas, pues, por ejemplo, ahora ustedes si van digo, pensando en lugares como en zonas arqueológicas, como en Teotihuacán, también eso genera muchos problemas del desgaste de esas propias zonas, genera mucha basura en ciertos lugares, ¿no?
o sea, bueno, o sea, son muchas, o la dependencia misma. Por ejemplo, en este momento, con todo lo de la pandemia, Oaxaca está teniendo un serio problema de entrada, ¿no? De económica, porque le habían apostado al turismo, y cuando no existe el turismo, pues, ¿qué haces? O sea, ¿dónde está el desarrollo que propone el propio gobierno, ¿no? de esa entidad, cuando no existe esta entrada de dinero? Entonces, al apostar solamente al turismo y, por ejemplo, en momentos como tan críticos como la pandemia, pues también te hace pensar, bueno, no solamente podemos apostar al turismo y creyendo que de ahí va a venir esta sustentabilidad, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay mucho que pensar, muchísimo que pensar sobre todo este tema del patrimonio y de cómo lo colocamos dentro del mercado o no lo colocamos dentro del mercado, o qué es lo que se está disputando ahí, ¿no? No solamente es la identidad, tiene que ver incluso con formas de sobrevivencia. O sea, hay comunidades que les dicen, no, tú vas a ser un lugar turístico y vas a sobrevivir a partir de ahí, pero en la pandemia donde no hay visitantes, ¿qué van a hacer, no? O sea, ¿de qué sirvió todos estos proyectos de economía sustentable a partir de turismo cuando no hay gente que esté visitando esos lugares? O sea, ¿por qué no se les ha apostado por otro tipo de desarrollo? ¿Por qué no se les ha dicho que sí tienen que tener la posibilidad de estudiar un nivel universitario para que también desarrollen sus propias comunidades? O sea, es mucho más complejo, ¿no? Y en ese sentido creo que la apuesta debe ser esa, ¿no? Cuestionar la forma en que se les ha implementado esta gubernamentalización estatal y esta inserción dentro del mercado. Yo creo que por ahí va la cosa. Bueno, eso es en el nivel de lo que está sucediendo. A nivel personal, pues uno siempre está como en esta tentación, le llamaría yo, de exotizar, ¿no? Y de pensar que vas a encontrar algo, una alternativa. Por ejemplo, yo también me estoy preguntando sobre si hay o si existe una alternativa real de procesos de gestión del patrimonio. O sea, yo no lo sé. O sea, ahora me cuestiono si realmente hay una posibilidad que no sea tan violenta, que no sea tan agresiva, tan explotadora de poder gestionar el patrimonio cultural. No sé. O sea, estoy tratando de preguntarme y de saber si en algún punto voy a poder encontrar alguna forma, ¿no? May, ¿y qué dirías que se necesita para dedicarse a estudiar esto que tú estudias? Paciencia. Creo que mucha paciencia, porque pues de repente surgen cosas que no estás esperando, ¿no? Por ejemplo, como es algo muy actual, por ejemplo, el Tren Maya está generándose en este momento, se está construyendo en este momento, y pues tienes que estar revisando varias notas, ¿no? Y no solamente una posición, porque si miras solamente una posición, pues te casas tal vez con ella y terminas creyéndola, ¿no? Ya sea la posición de las comunidades o la del Estado o la de la iniciativa privada. Entonces tienes que tener también como una visión un tanto multidimensional, si es que es posible, ¿no? Compleja también en ese sentido, no puedes llevarte ni siquiera por tus propias creencias, tienes que estar dispuesto a cuestionarte todo el tiempo lo que tú pensabas que ya estaba como fijo. Entonces eso es como muy complejo, porque a veces, ¿no? Por ejemplo, lo que decía Héctor, a mí me encantan los textiles y colecciono textiles, pero también tiene que llegar a un punto en donde yo me cuestione qué se ha hecho con esta idea huipilizadora de la política, ¿no? Donde de repente una mujer, ¿no? Ya que sale con su rebozo, o un político llega y visita a una comunidad, pues ¿qué está haciendo con este lenguaje, ¿no? Al utilizarlo de esta manera. Entonces, sí tienes que cuestionarte, ¿no? Y de entender que no hay blancos y negros, sino que hay matices todo el tiempo. Creo que esa es la cosa como compleja. Ahorita que dijiste lo de utilizadora de la política, o sea, aparte de eso me acordé de lo del movimiento naranja, ¿no? De este niño que cantaba la canción, o sea, que igualitos, o sea, que aparte lo trajeron de aquí para allá, o sea, para todos lados, y que es eso, ¿no? Es mercantilizar esa parte. Y Sí, también, sí, sí recuerdo. ahorita yo estaba pensando, ahorita que también dijo Maya eso, estaba pensando en esta mujer utilizadora de cierto partido que también era como Ah, muy de las identidades, que no sé, todavía se sigue existiendo, hace mucho que no escucho de ella.
Esta es una referencia que van a entender solamente, muy probablemente, las personas de nuestra generación. Esta mujer huipilizadora de ese partido, ¿no? Y que también creo que era como parte de entrar en este discurso como, digamos, de propaganda política de ese mismo partido, ¿no? Y lo que dice, que se convierte más que en un simple objeto, conllevan mucho más porque son portadores de sentidos simbólicos muy, muy fuertes culturalmente hablando. Y Mike, platican, o sea, digo, ya no sabes, o sea, de cuál es la relevancia general, o sea, como para estas comunidades, pero digamos, así en palabras sencillas, ¿no? Ahora sí que para nuestro querido público, ¿por qué es importante que la gente, como decimos, de a pie, o sea, la gente común, o sea, que no se dedica a la investigación, que no tiene idea de estos temas, o sea, que los vivimos porque estamos inmersos en ellos, pero que realmente no está consciente de esto, ¿por qué es importante que ellos sepan de lo que está pasando con respecto a estos temas? Tiene que ver mucho con el consumo, ¿no? ¿Qué es lo que compramos? ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Digo, básicamente es en el sistema en el que vivimos. Pero, por ejemplo, si yo voy a visitar un lugar, ¿no? Entender por qué a lo mejor muchas personas, cuando yo estoy comprando algo de turista, ¿no? Porque fui, entonces voy a Chiapas y yo quiero comprar, no sé, un huipil. ¿Por qué sé que vale o por qué sé que no vale algo? ¿No? Esto tiene mucho que ver también. ¿Por qué visito tal lugar o no visito tal lugar? O sea, tiene que ver con la cotidianidad, ¿no? Porque cuando veo a una mujer en el centro, o una mujer mazateca, o una mujer otomí, o sea, ¿cómo me relaciono con ella? Y tiene que ver con eso, en la forma en que nos relacionamos y cómo pensamos que somos más o menos que el otro. Y aquí la idea es pensar mucho más atrás. O sea, ¿de dónde vienen esas ideas? ¿Por qué me enojo, no? Por ejemplo, en Estados Unidos, que un latinoamericano hable español. O sea, ¿por qué a mí me puede generar conflicto escuchar otro idioma que no conozco y que es originario de estas tierras, ¿no? O sea, tiene que ver con lógicas de nuestra cotidianidad. No es algo como tan lejano. No estoy hablando, por ejemplo, de procesos que hayan pasado de manera antigua o en el pasado, sino que es algo actual, ¿no? Yo creo que muchas personas conocen la Guelaguetza y estas fiestas y que han ido en algún momento a Oaxaca. Yo creo que muchos a lo mejor ya están casi pensando cuando se inaugure el Tren Maya a visitar la península o ir a Conguipí, pero me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Con esa cotidianidad en la que nunca nos ponemos a pensar qué es lo que implica, ¿no? Estas cosas que nosotros vemos tan relevantes o que a veces pasan como desapercibidas. Entonces, tiene que ver con cuando vamos, por ejemplo, ahorita que van a ser ya vacaciones, no sé si haya personas que se atrevan a salir, pero seguramente las hay, y eso ya lo sabemos. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿A dónde vamos a ir y por qué vamos a tal lugar? Si lo miramos con una mirada exótica, por ejemplo, ¿no? Y si estamos yendo como para tratar de seguir recibiendo esta idea de la mexicanidad y lo grande que es este país, o si realmente estamos valorando al otro por lo que es, ¿no? Y no pensando que hay como una relación natural, ¿no? Con ciertos objetos, cosas y eso, ¿no? Creo que esa es mi apuesta, en el sentido de que la gente también pueda entender que cuando nosotros estamos relacionándonos con el otro, sea indígena, sea negro, venga de otro país, o sea, hay ciertas relaciones que no son transparentes, ¿no? Hay cosas que no están dichas y que tenemos que pensar, o sea, últimamente no sé si a ustedes les ha pasado que han visto mucha más población de personas negras, ¿no? Que llegan de Haití, que han llegado a otros países y de repente este país está cambiando, está llegando un montón de población de África, de Haití, del Caribe, del centro, y ustedes seguramente recordarán cuando entró toda esta caravana migrante, pues había gente que los odiaba y ni siquiera sabía quiénes eran, ¿no? Y no sabía por qué habían llegado, ¿no? Y así a veces nos pasa también con muchas personas que vienen de otros pueblos, ¿no? Incluso dentro del país, y les llamábamos, ay, ya llegó el guarachudo de tu pueblo, y les obligamos también a que se vistan de otra forma porque nos burlamos, porque no entendemos. Entonces, atrás de todo esto que comento, ¿no? Tiene que ver un problema de racialización, ¿no? De cómo nos relacionamos con el otro, ¿no? Y pensando que nosotros somos más o menos que el otro, ¿no? O incluso también cuando vienen los turistas europeos o los turistas estadounidenses y que nosotros les damos como cierta prioridad, ¿no? Porque son blancos.
Y todo esto está ahí, ¿no? O sea, creo que a lo mejor es como algo que dices, ay, el patrimonio, pero atrás del patrimonio hay un montón de cosas, ¿no? Y ahora, ay, nuestro patrimonio gastronómico, nuestro patrimonio arquitectónico, y todo lo que sea patrimonializable, ay, todo lo queremos conocer e ir a ver, y qué es eso, y me saco la foto, y de alguna manera lo banalizamos, porque no entendemos cuál es ese sentido que está detrás de todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que la gente sí necesita preguntarse, incluso cuando va al Museo de Antropología, cuando va a una comunidad, cuando va a visitar simplemente en esta lógica, que a veces la gente no quiere preguntarse, ¿no? Porque vas como turista, quieres descansar y quieres descansar el cerebro también, no quieres pensar qué está pasando ahí. Entonces yo creo que la apuesta es que cuando la gente salga, ¿no? Porque digo, lo que estoy trabajando tiene mucho que ver con el turismo, cuando visite algo, pues se atreva a preguntarse cosas, ¿no? A lo mejor no va a hacer una tesis de eso, pero que sí se atreva a preguntarse respecto a la manera en que consume cultura. Esa es la apuesta. Súper cool, súper cool. Oye, ¿y a qué conclusiones has llegado a lo largo de estos años? Bueno, la investigación del doctorado la estoy iniciando, pero me parece que una de las cosas que he trabajado, que tiene mucho que ver con el tema del consumo de la cultura, de los museos, de cierto tipo de historietas, es que muchas veces pareciera que la cultura no tiene cierta relevancia política, cuando es uno de los espacios y de los temas donde se están haciendo unas disputas y unas luchas tremendas, ¿no? Y que no nos hemos dado cuenta, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a un concierto, cuando consumimos teatro, cuando leemos, cuando, no sé, vamos a cierto programa musical, o sea, no nos estamos dando cuenta que estamos siendo formados, que estamos interiorizando, que estamos subjetivizando ciertas cuestiones, ciertas relaciones y las naturalizamos, ¿no? Entonces, como yo vivo ya bajo un cierto modelo de una ciudad occidental, bueno, occidental, porque tampoco es que nos veamos como una ciudad occidental, no europea, pero sí vivimos en una lógica ciudadana, ¿no? En cierto espacio, y de repente pensamos que esto es lo normal o lo natural, ¿no? Y cuando nos atrevemos a no naturalizar esto que estamos viendo cotidianamente, pues surgen otras preguntas, ¿no? Entonces, bueno, creo que iría por ahí. No lo sé. Hay muchas preguntas que me hago yo, pero no tengo ahorita como conclusiones, más bien muchas dudas, ¿no? Y creo que cuando estamos dedicándonos a la investigación, eso es una de las cosas que no debemos de tener, porque si llegamos con preguntas, llegamos con conclusiones a nuestro problema de investigación, pues vamos a dar por hecho muchas cosas y no se trata de eso, se trata de realmente profundizar y ver qué es lo que está sucediendo ahí, ¿no? Y no llegar con determinismos, porque eso también es un problema, ¿no? Y lo comentábamos hace rato con muchas disciplinas que lo que han hecho es reproducir, como por ejemplo, perdónenme los antropólogos, pero es como lo que tengo más cerca, pero hemos reproducido tanto tiempo el indigenismo y no nos hemos divorciado de él, ¿no? Y seguimos folclorizando. Entonces, cuando llegas con esta idea como de la comunidad, que es como debe de ser intacta y no tocado de la modernidad y no conoce los celulares y de repente te encuentras con una mujer mazateca que está vendiendo dulces pero que de repente saca su celular y tú dices, ah, caray, ¿no? ¿Y por qué acá como que te revienta el cerebro? Porque no sabes qué está pasando. Y también pareciera que los hemos obligado, ¿no? A que vivan de esa manera. Insisto, o sea, esas relaciones de poder que hemos naturalizado, donde yo sí puedo tener un iPad y la otra persona no puede tener un iPad porque es indígena. O sea, no es así. Entonces, creo que sí necesitamos que cuestionarnos un montón. Entonces, no me gusta llegar como a conclusiones y menos en este momento donde estoy tratando como de generar un planteamiento, no una discusión. Tal vez lo tengo en otros lugares donde sí, efectivamente creo que la cultura es un espacio, un lugar donde se juega el poder, donde se está instrumentalizando muchos objetos y cosas para seguir ejerciendo estas relaciones de dominación y que
que hay que pensarla, hay que cuestionarla de una manera mucho más profunda. Hace rato que platicaba con Héctor que hay objetos legítimos y objetos ilegítimos, ¿no? Que a veces cuando estamos en la academia nos atrevemos a realizar. Y para alguien, a lo mejor, lo platicábamos con el objeto que había hecho Héctor sobre el Game of Thrones, y dicen, bueno, ¿cuál es la relevancia de Game of Thrones? Pues es mucha. O sea, todos esos contenidos que están surgiendo y que se están moviendo, ¿no? En nuestra cotidianidad, tienen muchísimo peso, a lo mejor mucho más de que estudiar a los indígenas mesoamericanos, o sea, no estoy diciendo que no tenga, pero esa relevancia actual que tienen estos temas, pues incluso podríamos entender por qué nos relacionamos de esta manera, por qué idealizamos o por qué nos casamos con cierto tipo de modelos o estereotipos. O sea, creo que hay que cuestionar mucho, todo el tiempo estar cuestionando, a nosotros mismos incluso. Ok, pues para ir cerrando, ¿cuándo y por qué decidiste esto, o sea, dedicarte a esto? ¿Por qué lo decidiste y cuándo fue que sucedió esto? Qué pregunta tan rara, pero interesante. Me acuerdo de un meme que dice, muy extraño, pero muy interesante. Pero sí, porque realmente eso también es como loco. Yo no estudié la licenciatura saliendo de la prepa. Yo tardé muchos años en estudiar una licenciatura. Empecé como a los 25 años, o sea, ya habían pasado algunos añitos para que yo retomara los estudios. Entonces no fue algo natural, como muchas personas, para muchas personas dentro de la academia es que sigo la maestría, perdón, la prepa, la licenciatura, la maestría, el posgrado y se van como de filo, ¿no? En mi caso no fue así. Yo tuve que tener como momentos de espera. Tienen que ver con una trayectoria personal, ¿no? Con una trayectoria de vida, pero pues sí, yo no llegué a la investigación por eso, ¿no? Más bien fue siempre mi curiosidad. Entonces, no llegué a la investigación por eso y lo decidí en este proceso, ¿no? Cuando empiezo la licenciatura y empiezo como a tener como muchas dudas y preguntas, yo viví en muchos estados, eso también es importante mencionarlo, y al vivir en muchos estados y en muchas localidades y municipios, pues me encontré con esa gran diversidad, pero que yo no la entendía, ¿no? Que no podía como teorizarla porque no tenía las herramientas. Y de repente cuando llegó la licenciatura me empiezan a surgir como muchas dudas de todos esos lugares a donde yo estaba, ¿no? Que sí estaba en México, digo, y por los temas que trabajo, que sí estaba en México, pero pues que a veces yo le decía a un compañerito de Jalisco, oye, ¿me pasas la goma? Y se me quedaba viendo y así como, ¿qué es eso? No me entendía. Y ahí fue con donde también vinculo los temas, por ejemplo, el tema de la nación, ¿no? Porque la nación pareciera que es como algo homogéneo, donde no hay diferencias, y no es cierto, ¿no? Entonces, bueno, por ahí yo me empiezo a preguntar muchas cosas de esos lugares, en todos esos lugares en los que viví, algunos con más influencia indígena, otros no, porque estuve tanto en el norte como en el sur, pero no sabía cómo preguntarme ni qué preguntarme, simplemente sabía que a veces yo llegaba de la ciudad y que era como diferente y que a veces me odiaba, ¿no? Por ser chilango. Entonces yo decía, bueno, ¿qué pasa aquí? No entiendo, ¿no? Ya después, en la licenciatura, empiezo yo a preguntarme muchas cosas sobre la cultura, ¿no? E incluso cuestionándome el propio concepto de cultura, eso ya lo hasta el doctorado, pero creo que mi experiencia de vida me llevó ahí. No fue algo natural ni algo que, ay, claro, yo quiero ser investigador. La verdad es que tampoco lo pensé. Simplemente fue como un proceso de vida que me llevó, pues sí, o sea, las experiencias que estuve teniendo, ¿no? En mis vivencias, en todos los trayectos que tuve, ¿no? A lo largo de los lugares en donde viví, pero también las preguntas que yo me iba haciendo cuando iba estudiando, ¿no? Entonces, digo, hay personas que, digo, hay que decirlo, ¿no? Ahí están como las cosas ya medio polémicas de estudiar una maestría o un doctorado, porque mucha gente que lo hace, pues porque no tiene trabajo. Y en mi caso no fue así, ¿no? Yo llevo también una vida doble. No, llevo una vida doble en el sentido de que nunca he dejado los proyectos culturales, porque sí me encanta la gestión cultural, a lo mejor no tanto con comunidades indígenas, pero sí desde otras instancias, desde otros terrenos, pero nunca dejé la gestión cultural, ¿no? Y siempre que es posible que el CONACYT nos da permiso, porque ya ven que hay como 8 horas en las que puedes laborar, pues trato de hacer proyectos, ¿no? Entonces no estoy casado solamente con la academia. A mí me gusta, soy muy pragmático en ese sentido. O sea,
no me voy solamente con la teoría, yo todo el tiempo estoy en esa tensión de llevar la teoría a lo pragmático, a lo que yo vivo a diario. Entonces también está como un afán de traducción, porque me choca, ¿no? Y me siento como, aunque a veces también caigo en esa lógica, pero que ciertos conocimientos que nosotros producimos dentro de la academia no sean accesibles. Entonces, la posibilidad de la gestión cultural me ha permitido tratar de buscar medios o formas o talleres o cursos o algo, ¿no? Estar creando algo en donde yo pueda llevar estos conocimientos, estas reflexiones a estas comunidades, ¿no? Tratando todo el tiempo de traducir qué es lo que están diciendo los académicos, qué es lo que están pensando, qué es lo que están cuestionando, qué es lo que están discutiendo y cómo a través de ciertas herramientas de la gestión me permite reflexionarlo o traducirlo. Entonces, en ese sentido, pues no soy solamente académico, ¿no? Ahí está mi vida doble. O sea, en la mañana estuve, no sé. Pero sí, creo que uno es muchas cosas, ¿no? También de la identidad del académico hay que... no, ya chole, ¿no? Porque también pues hablamos a veces con muchas formas que dices, oye, ¿tú te dedicas a estudiar? Pues sí lo hago y también me gusta hacer otras cosas como cualquier persona. Entonces también como desmitificar esta idea como del gran sabelotodo, ¿no? Porque no lo sabemos todo, o sea, tenemos preguntas. Creo que eso es como una de como lo que identifica a un investigador, que tenga dudas, ¿no? Y que siempre se esté cuestionando. Creo que por ahí... Totalmente, no podría estar más de acuerdo con todo lo que acabas de decir, porque parte de lo que acabas de decir es como la esencia misma del proyecto de este podcast, entonces casi no quiero agregar nada para no perder esa idea, entonces no sé, ya creo que podemos empezar a cerrar. Héctor, no sé si quieres agregar algo tú también, Mike. Pues yo nada más agradecerle mucho a Mai por esto, o sea, justo esto último que dijo, como que cierra muy bien justo lo que es este proyecto y que va a dar pie a la segunda parte de esta pequeña plática, ¿no? Porque vamos a ver justamente pues cómo somos seres humanos y reímos y lloramos y sufrimos y compramos, como dice Debbie de Los Locos Adams, ¿no? Entonces, básicamente, pero muchas gracias, Mai, por estar con nosotros. No, al contrario, muchísimas gracias y qué interesante proyecto, programa. Creo que parte de eso que deberíamos de estar haciendo es desmitificándonos, ¿no? Y creo que la apuesta que ustedes están haciendo está súper buena, ¿no? Porque de repente nos ven como si no fuéramos de este mundo y que lo sabemos todo y que tenemos todas las respuestas. No, la verdad es que tenemos las mismas dudas existenciales que cualquier otra persona. Entonces, muchísimas gracias por esta invitación y pues ya nos veremos en la segunda parte. Súper cool, pues sí, entonces vamos a cerrar, amigos, nosotros vamos a seguir platicando, ustedes tendrán que esperar hasta el viernes para ver esta segunda parte de esta plática que está muy chingona. Entonces, muchas gracias, vamos a cerrar, nos vamos a despedir. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Salud, cuídense mucho, no se preocupen.